Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, lo que sea. Bueno, bienvenidos a las clases de matemáticas. Yo soy el profesor Iván Osorio y esta es la primera clase de matemáticas en la que yo voy a hacerla de manera online, pero en este caso voy a grabarme hablando sobre lo que vamos a realizar en la clase, las actividades que ustedes van a tener que hacer y los contenidos que vamos a ver. Entonces, bueno, primero darle la bienvenida. Bueno, y recordarles que nosotros habíamos trabajado antes con video en lo que yo me mostraba, pero en este caso, eh, debido a todo lo que ha sucedido, a la contingencia, yo voy a trabajar desde la casa. Entonces, bueno, eh, primero el objetivo de la clase es el mismo que habíamos tenido en las clases anteriores, que es mostrar que comprenden las potencias de base racional y exponente entero. Y las actividades que vamos a hacer son, en primer lugar, revisar, o sea, ustedes van a tener que revisar y realizar las páginas 38 y 39 si es que no las han realizado. Porque recuerden que esa era la tarea que quedó pendiente de la clase anterior. Así que la tienen que terminar. Y la clase de hoy, ¿qué vamos a hacer? Van a ustedes realizar la página de la 40 a la 43. ¿Y en qué consiste en esas páginas? Entonces, en esas páginas ustedes van a tener que aplicar algunas de las propiedades de las potencias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a recordar algunas de esas propiedades y verlas con ejemplos. Entonces, la primera propiedad que tenemos es la división de potencias con igual base. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Tenemos que conservar la base y restar los exponentes. Entonces, en este ejemplo tenemos 5 elevado a 2 dividido en 5 elevado a 6. ¿Qué hacemos? Como tenemos la misma base, la conservamos y ¿qué hacemos con los exponentes? Los restamos. Entonces sería 2 menos 6 menos 4. Y luego para resolver esta potencia, aquí hay que recordar que cuando tenemos un exponente negativo, ¿qué tenemos que hacer? Dejar la potencia como una fracción y en vez de que este sea mi numerador, ahora va a ser mi denominador. Entonces ahora que es denominador, va a tener el exponente, perdón, ahora positivo. Entonces ahora sí podemos resolver. El 1 queda como 1 y el 5 elevado a 4 sería 5 por 5 por 5 por 5, que es 625. Luego pasamos a la segunda propiedad, multiplicación de potencias con igual base. Entonces ahora, cuando tenemos multiplicación, ¿qué vamos a hacer? Conservar la base y sumar los exponentes. Entonces en este caso tenemos 6 elevado a 4 por 6 elevado a 2. Conservo la base, 6 y sumo los exponentes. 4 más 2 son 6. Y 6 elevado a 6 sería 46.656. Continuamos. También tenemos la división de potencias, pero ahora con igual exponente. Entonces, ¿qué hacemos? Conservamos el exponente y dividimos la base. Entonces, por ejemplo, tenemos 8 elevado a 2 dividido en 4 elevado a 2. Conservamos el exponente, 2, y la base la dividimos. 8 dividido en 4 y eso me da 2. Y 2 elevado a 2 sería 4. Y por último tenemos, dentro de acá tenemos la multiplicación de potencias con igual exponente. Entonces, ¿qué hacemos? Conservamos el exponente y en vez de dividir como en el caso anterior, ahora multiplicamos las bases. Entonces, como tenemos igual exponente, lo conservamos. Y las bases las multiplicamos en este caso. Sería 3 por 7, 21. Y 21 elevado a 3 sería 9.261. Continuamos. Tenemos también potencia de una potencia. ¿En qué consiste esta propiedad? En que cuando tenemos una potencia elevada a otra, como en este caso, multiplicamos cada uno de los exponentes y conservo la base. Entonces, en este caso tengo 3 elevado a 2 y todo eso está elevado a 3. Entonces, conservo la base, 3, y multiplico los exponentes. 2 por 3, 6. Y 3 elevado a 6 sería 729. Continuamos. Entonces, hay otra, esto no es una propiedad en realidad, pero yo lo quise colocar para que ustedes lo recuerden, que son algunos exponentes especiales. Entonces, en primer lugar, si el exponente es 0, la potencia siempre va a resultar en 1, independiente de cuál sea la base. Entonces, acá tenemos algún ejemplo. Entonces, aquí coloqué un número muy muy grande, pero como está elevado a 0, ¿cuál va a ser su resultado? 1. Entonces aquí ya aplicamos la propiedad. Si el exponente es 0, el resultado es 1. En el siguiente ejemplo tenemos otra potencia que también está elevado a 0. Entonces nuevamente el resultado va a ser 1. Pero en el tercer ejemplo tenemos que esta potencia afuera de la potencia tiene un signo negativo. Entonces, ¿qué significa esto? Que aquí lo primero que hay que hacer es aplicar la potencia, que sería todo ese número elevado a 0 es 1. Pero como hay un signo negativo afuera, lo tenemos que colocar. Entonces el resultado, ¿cuál es en este caso? Menos 1. Pero
la propiedad sigue siendo igual. Todo número elevado a 0 siempre es 1. Pero como tengo un negativo fuera, el signo va a afectar al resultado. Por lo tanto, por eso me queda menos 1. Y la otra parte, b, si el exponente es 1, la potencia va a ser siempre en la base. Entonces, por ejemplo, si tenemos menos 456.789 elevado a 1, ¿cuál va a ser el resultado? La misma base. Siempre esto se va a cumplir, independiente de cuál sea la base. Entonces, para finalizar, vamos a hacer un ejemplo. Entonces acá tenemos que nos piden aplicar las propiedades de las potencias y determinar cuál es el resultado de cada operación. Bueno, acá hay solo un ejemplo. Entonces tenemos esta operación. Entonces, para resolverla vamos a utilizar, en este caso, Paint, para poder realizar cada una de las operaciones. Entonces, vamos a Paint y acá ya yo empecé un poco a hacer el ejercicio. Entonces, el ejercicio consta de, tenemos primero un paréntesis en el que está un sexto elevado a menos 3 dividido en 0,6 elevado a menos 3. Y todo eso está multiplicado por 18 elevado a menos 3 dividido en 5 elevado a 0. Entonces, aquí ya coloqué el ejercicio, pero démonos cuenta que el 0,6, en vez de ocuparlo como un decimal, lo paso a fracción. Entonces, recordar acá que para pasar un decimal a una fracción, ¿qué hago? Primero, en el numerador coloco el número completo sin considerar los números que están sin la coma. Entonces sería un 6. Y en el denominador coloco un 1 y tantos ceros como número hay después de la coma. Entonces, ¿cuántos números hay? 1. Por lo tanto, coloco un 0. Y sigue elevado a menos 3. Y además, ¿qué otra cosa hice? El 5, como está elevado a 0, recordemos que todo número elevado a 0, ¿cuánto da? 1. Entonces ya coloqué el resultado. Entonces ahora continúo. Esto que está acá lo voy a borrar porque no corresponde al ejercicio. Así que se elimina. No corresponde. Ya, entonces esto tampoco. Todavía no corresponde. Ahí. Ya. Entonces, ahora sí. Entonces, ahora voy a aplicar propiedades de las potencias. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta nosotros de que acá en esta parte tenemos una división, ¿no es cierto?, de potencias con igual exponente. Entonces lo voy a hacer acá abajo. Tengo que aplicar la propiedad que habíamos visto anteriormente. Entonces, recordamos, ¿cuál es la propiedad? Cuando tenemos división, en este caso, de potencias con igual exponente, ¿qué hago? Conservo el exponente, menos 3, uy, que feo ese menos, lo voy a hacer otra vez. Conservo el exponente, ¿no es cierto? ¿Y qué hago con las bases, en este caso? Las divido, ¿no es cierto? Muy bien, entonces sería un sexto dividido en 6/10. Entonces, hacemos la división. Entonces, recordemos que cuando dividimos fracciones, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar cruz en cruz. Y el resultado también va en cruz. Entonces sería 1 por 10, 10. Acá está 10. Y 6 por 6, 36. Entonces, ¿cuál sería el resultado? 10 elevado a 30, o sea, perdón, 10 dividido en 36 y todo eso elevado a menos 3. ¿Podría simplificar este valor? Sí. ¿Por qué número? Ya que los dos son pares, lo puedo dividir en 2, ¿no es cierto? Entonces divido en 2 y me queda 10 dividido en 2, 5. Y 36 dividido en 2, 16. Entonces, perdón, 18. Ahí sí. Entonces ahí estaría el resultado. 5 dividido en 18 y todo eso elevado a menos 3. Entonces, ya tenemos el resultado de esa división. Entonces ahora lo copiamos. Entonces ya tenemos el resultado. ¿Y qué más nos quedaba? Multiplicado todo esto por 18 dividido en 1. Ah, y el 18 solamente está elevado a menos 3, ¿no es cierto? Y el 1 no. Pero entonces aquí vamos a recurrir a un truco, que es el siguiente. Que recordemos que cuando yo elevo el 1 a cualquier número, por ejemplo, el 1 elevado a 1 va a ser 1, ¿no es cierto? 1 elevado a 2 va a ser 1 multiplicado por 1, ¿cuántas veces? 2. Entonces eso va a ser siempre 1. Entonces, bueno, independiente de cuál sea el exponente, siempre si yo elevo 1 a cualquier cosa me va a dar 1. Entonces, 1 elevado a menos 3, ¿cuánto va a ser? 1. Entonces, ¿por qué yo dije esto? Porque yo puedo colocar, como esto es 1
1 elevado a menos 3 va a seguir siendo 1. Entonces lo voy a colocar así, de esta forma. ¿Por qué yo lo estoy colocando así? Porque es válido, sí, porque el 1 elevado a menos 3 va a seguir siendo 1. Entonces este resultado va a seguir siendo igual a este, no va a cambiar. ¿Ya? Entonces, ¿por qué yo hice esto? Porque ahora, si se dan cuenta, yo tengo una multiplicación de dos potencias con igual exponente. Entonces, vuelvo a aplicar la propiedad. Conservo la base, o sea, perdón, conservo el exponente y ahora, ¿qué hay que hacer con las bases? Multiplicarlas, ¿no es cierto? Entonces, multiplico 5 por 18 y 18 por 1. Pero, en este caso, me doy cuenta de lo siguiente. Que el 18 con el 18, uno se está multiplicando y el otro está dividiéndose. ¿Qué puedo hacer? Simplificar, muy bien. Entonces, lo elimino simplemente y me va a quedar 5 en el numerador y 1 en el denominador. Entonces ahora, ¿qué me falta? Simplemente para completar, como tenemos un exponente negativo, tengo que pasarlo a positivo. Entonces lo voy a seguir haciendo acá abajo. Entonces, ¿qué hago con la fracción? La invierto. Entonces me va a quedar un quinto. ¿Y elevado a cuánto? Elevado a 3. Entonces el 1 elevado a 3 va a seguir siendo 1, por lo tanto queda igual. En cambio el 5 va a ser 5 por 5, 25 y por 5, 125. Entonces el resultado final es este, es 1 dividido en 125. Entonces volvemos al PPT. Entonces podemos ver que efectivamente el resultado es 1 dividido en 125. Está correcto. Entonces de esa manera aplicamos las propiedades de las potencias. Entonces bueno, así termina la clase de hoy. Entonces bueno, muchas gracias por ver la clase y nos vamos a ver en la siguiente. Que estén muy bien y nos vemos.